Bueno, buenos días. Vamos a dar el último teórico antes del cierre de la semana. Vamos a hablar de síndrome de condensación. Está acá en la primera diapositiva, pueden ver que está el doctor La Sala como autor, ya que este teórico normalmente en la cursada es dictado por él, y muchas diapositivas son de su pertenencia. Bueno, seguramente en este teórico muchos de los conceptos que vamos a hablar ya fueron analizados en el cierre del módulo anterior, cuando planteamos los diagnósticos diferenciales semiológicos del síndrome de condensación con luz bronquial permeable, el síndrome de condensación con luz bronquial obstruida y su diferencia con el derrame pleural. Ahora vamos a desarrollar algunas de estas patologías que provocan el síndrome de condensación. Vamos a hacer nuevamente hincapié en el diagnóstico diferencial semiológico, así que seguramente si alguna cosa quedó en el tintero o no clara en el cierre del módulo, hoy espero que se aclare. Bueno, vamos a empezar por la definición. Condensación pulmonar se refiere a aquellas patologías que lo que tienen en común o lo que provocan es la transformación del parénquima pulmonar en una contextura densa y compacta, es decir, hay una pérdida del espacio aéreo, hay una transformación del parénquima pulmonar que normalmente se caracteriza por la presencia, ¿no? del espacio aéreo por un tejido denso y compacto, es decir, que está privado total o parcialmente de su contenido gaseoso. ¿Cuáles son las causas que producen condensación pulmonar? Las enfermedades que lo pueden provocar: la neumonía, la atelectasia, los tumores y el infarto de pulmón, que hablamos cuando desarrollamos el paciente con tromboembolismo de pulmón. Nosotros nos vamos a dedicar ahora en el teórico sobre todo a analizar la neumonía y la atelectasia. Los tumores bronquiales es un capítulo, el tumor broncogénico es un capítulo aparte, o sea que no lo vamos a desarrollar en este teórico, y el infarto de pulmón, que es la consecuencia de un émbolo que se impacta sobre la arteria pulmonar, que en algunos casos, cuando se produce hipertensión venosa o hiperemia venosa, acuérdense que el pulmón tiene una doble irrigación, dada por los vasos pulmonares y por los vasos bronquiales, o sea que el infarto isquémico no ocurre, en general ahí se suple, ¿no? la obstrucción arterial por los vasos bronquiales y a la anatomosis que estos presentan. Cuando se produce un infarto, el infarto en este caso es hemorrágico, y para que esto ocurra tiene que haber hipertensión venosa, que impida, ¿no? la irrigación bronquial supletoria suficiente. Bueno, vamos a la primera y a la causa más frecuente del síndrome de condensación, que es la neumonía, ¿no? La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar que provoca ¿no? un exudado alveolar, secundario a que un microorganismo ha llegado a la vía respiratoria inferior. Clínicamente se va a manifestar por fiebre, tos, con o sin expectoración, disnea, y la presencia de un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. ¿Por qué nuevo? Bueno, porque un paciente puede tener fiebre y tos, y si la placa de tórax no muestra un infiltrado nuevo, porque a lo mejor hay lesiones que tienen que ver con secuelas de procesos infecciosos anteriores, y esto, si uno tiene una placa anterior y puede ver que la imagen es exactamente igual, no significa que tenga una neumonía. Lo que quiero decir con esto es que el diagnóstico de neumonía requiere siempre de la demostración de un infiltrado en la radiografía de tórax, en un paciente, por supuesto, que tiene un síndrome compatible, o sea, fiebre, disnea, tos con o sin expectoración. O sea que la definición de neumonía, aparte de los síntomas clínicos, lo que siempre requiere en la condición sine qua non es la demostración de un infiltrado en la radiografía de tórax. Atelectasia. Ya también hablamos algo de atelectasia. Pero bueno, la atelectasia, si la tenemos que definir, es una disminución de volumen pulmonar, total o parcial, por pérdida de aire. Según el mecanismo que lo produce, se pueden diferenciar en obstructivas, pasivas, cicatrizal y adhesiva. Lejos, desde el punto de vista clínico, la atelectasia obstructiva es la más importante. Se puede producir por una obstrucción a nivel intrínseco,
o sea, que esté adentro del bronquio, como pueden ser los tumores mucosos, como hablamos en la crisis asmática, un cuerpo extraño, un tumor endobronquial, o puede ser una compresión extrínseca, tumores, adenopatías o masas mediastinales. Si yo tengo en cuenta dónde está comprometido, dónde asienta la obstrucción, la puedo clasificar en proximal, cuando lo que está obstruido es un bronquio fuente lobar, en este caso el colapso pulmonar va a ser lobar o incluso total, o puede afectarse bronquios cementarios o subcementarios, y en este caso el colapso pulmonar va a ser de un tamaño menor y a veces menos perceptible en las imágenes, en la radiografía, mucho más en la tomografía, obviamente, pero menos en la tomografía y menos repercusión clínica. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo una obstrucción? Después que ocurre la obstrucción, el aire que se encuentra distal a esta obstrucción, en estos alvéolos que ya no están más ventilados, este aire que se encuentra ocupando este lugar, va a sufrir una reabsorción, o sea, va a pasar desde el espacio alveolar a la circulación venosa y se va a reabsorber, y esto va a provocar el colapso del espacio aéreo distal a la obstrucción. ¿De qué depende que esto se produzca? Y depende de la velocidad con que aparezca la obstrucción y de la presencia de lo que se conoce como ventilación colateral. ¿Qué es la ventilación colateral? La ventilación colateral es la ventilación que ocurre a nivel intraalveolar. Esta ventilación intraalveolar se produce por la presencia de comunicaciones entre los diferentes alvéolos, entre los bronquiolos e incluso entre el bronquiolo y el alvéolo. Estas comunicaciones o poros que mantienen la ventilación se desarrollan a partir del tercer año de vida y recobran mucha importancia frente a la patología obstructiva. En esta imagen, en este dibujo, podemos ver los poros con las flechas rojas, los poros a nivel intraalveolar, o sea, la comunicación que existe entre un alvéolo y el otro. En color azul vamos a encontrar los canales de Martin, que es la comunicación entre el bronquiolo y el alvéolo, y con una flecha verde vamos a encontrar los canales de Lambert, que es la comunicación o el canal que une el bronquiolo con el alvéolo. Esta ventilación colateral mantiene la ventilación, o la puede mantener a la ventilación, cuando existen, por ejemplo, atelectasias. Por eso, esta es la razón, yo recién dije que estos poros, estos canales, se desarrollan después de los 3 años, y por eso es que las atelectasias obstructivas son mucho más frecuentes en el niño que en el adulto. Porque el adulto tiene esta ventilación colateral que impide el colapso de la vía distal. Pero a pesar de esto, si la obstrucción es importante y ocurre rápidamente, se va a producir la atelectasia. Muy bien. La atelectasia obstructiva, como dijimos, es desde el punto de vista clínico la más frecuente, perdón, la más importante. Lo que se va a producir es que este pulmón, que la región comprometida, se va a colapsar, y esto va a producir algunas alteraciones que vamos a ver que se pueden observar en la placa de tórax y que nos ayudan a acercarnos al diagnóstico. Lo que ustedes tienen que pensar es que el pulmón colapsado lo que va a hacer es tirar hacia ese lugar, va a tirar hacia ese lugar el pulmón, va a haber una pérdida del volumen, y el pulmón contralateral, en un intento de compensar, va a empezar a hiperventilar, va a estar hiperinsuflado. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? ¿Qué podemos ver en una placa de tórax de un paciente con una atelectasia obstructiva? Como dije que tironeaba la atelectasia, vamos a tener que del lado donde está la atelectasia va a haber una disminución del volumen del hemitórax afectado y elevación del diafragma de ese lado. ¿Qué va a pasar con el mediastino? Va a haber un desplazamiento del mediastino hacia la zona de la atelectasia. Y esto se llama columnas desnudas, ¿no? Donde uno puede ver perfectamente la columna vertebral porque separa o saca las estructuras mediastinales por encima. Voy a tener una hiperinsuflación con
compensadora contralateral a la lesión o del parénquima pulmonar que quede liberado, y una retracción costal, o sea, donde hay pérdida de volumen, los espacios intercostales se achican. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué puede pasar a un paciente que de golpe o en el transcurso de días, ¿no?, aparece una atelectasia? Bueno, por un lado, sobre todo en un paciente que tiene disminución de la reserva respiratoria, por ejemplo en una POC, o también depende de la magnitud. Si cualquiera de nosotros tenemos una atelectasia lobar, también va a ocurrir esto. Rápidamente vamos a entrar en hipoxemia e incluso en insuficiencia respiratoria. Y vamos a tener una insuficiencia respiratoria, un trastorno en la alteración de la ventilación-perfusión de tipo espacio muerto, porque vamos a encontrar zonas perfundidas pero no ventiladas. Otra cosa que me puede ocurrir como consecuencia es una neumonía. Un bronquio que no está ventilado pierde el clearance, ¿no?, bronquial, que evita la producción de las infecciones, y esto lleva a que el moco acumulado se produzca sobrecrecimiento, ¿no?, de alguna bacteria determinada, y esto lleve a una neumonía. O sea que muchas veces las atelectasias obstructivas acompañan, ¿no?, de un cuadro infeccioso. ¿Y en qué situaciones clínicas yo podría o debería sospechar que un paciente desarrolla una atelectasia? Frente a un paciente que desarrolla dificultad respiratoria aguda en un posoperatorio, esto es una situación habitual o frecuente, ¿no?, las atelectasias obstructivas en los posoperatorios, ya sea una cirugía de tórax o una cirugía abdominal. La cirugía abdominal por dolor o depende de dónde esté la cicatriz, esto va a disminuir la movilidad diafragmática, y esto ayuda a la aparición de atelectasias. O también lo tengo que sospechar en un paciente que repite una neumonía siempre en el mismo lugar. Esto puede ocurrir en un paciente, por ejemplo, con un tumor endobronquial, donde a veces hay atelectasias parciales, y la acumulación de moco, y esto lo que recién dijimos, la disminución del clearance y la producción de infecciones respiratorias que se repiten en el mismo lugar, debe hacernos sospechar. O, como hablamos, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? En las crisis asmáticas dijimos que es muy común en el asma la presencia y la formación de tapones mucosos, que a veces demoran hasta 6 semanas en reabsorberse. Por eso en un paciente que tiene una crisis de asma y que no mejora o que empeora a pesar del tratamiento instaurado, uno debe sospechar, hacer una placa de tórax, y sospechar la presencia de una atelectasia obstructiva por un tapón mucoso. Fíjense que en todo esto que estuvimos hablando juega un rol muy importante la terapia kinesiológica. Es por eso que los kinesiólogos respiratorios forman parte o un pilar indispensable en todas las patologías respiratorias, por ejemplo, una crisis asmática, en el postoperatorio de una cirugía, e incluso, ¿no?, en todas las neumonías que ayudan, mediante maniobras que ellos realizan, la eliminación o el clearance de la vía respiratoria, la eliminación del moco, la limpieza de la vía respiratoria, y esto disminuye claramente la disminución de atelectasias como complicaciones. Bueno, acá vamos a ver algunas radiografías de tórax, algunos ejemplos. Esta es una atelectasia del lóbulo superior derecho. Ustedes pueden ver, ¿no?, esta imagen triangular, homogénea. Fíjense que no tiene el signo del broncograma aéreo, como vimos en la semana pasada. Es una lesión totalmente homogénea. No se puede ver broncograma aéreo porque acá el bronquio está obstruido, entonces se colapsa toda la vía respiratoria, todo el espacio aéreo distal a la obstrucción, entonces no hay broncograma aéreo. Esta es una imagen homogénea del lóbulo superior derecho. Podemos ver cómo el pulmón contralateral se encuentra hiperinsuflado, con aumento, miren, fíjense, diferencia de con aumento de los espacios intercostales, pérdida del volumen del lado afectado. Fíjense que, más allá que normalmente el diafragma derecho está más elevado que el izquierdo, por el diafragma, por el hígado, en este caso está mucho más elevado, o sea, hay una reducción del volumen pulmonar derecho, que está tironeado a donde se encuentra la atelectasia. Y acá encontramos una masa, esto que está puesto con M, una masa mediastinal, que no sabemos si es un tumor, si es un ganglio, que seguramente lo que da la compresión extrínseca y lo que provocó el colapso o la obstrucción extrínseca del bronquio lobar derecho, superior derecho, y llevó a la atelectasia. Muy bien.
Acá tenemos podemos ver, acá lo que quiero mostrar es la importancia muchas veces de la placa de perfil. La atelectasia del lóbulo medio derecho en el frente puede pasar desapercibida, porque se encuentra por detrás de la silueta cardíaca, entonces yo acá puedo no ver nada, tal vez parece verse como un infiltrado, ¿no? Acá vas al derecho, pero fíjense cómo en el perfil veo esta imagen homogénea, que es la atelectasia del lóbulo medio derecho. Entonces, si recuerdan, del lado derecho el bronquio fuente se divide en un lóbulo superior, medio inferior, ¿no? Y en el lado izquierdo tenemos un lóbulo superior e inferior, ¿no? Y del superior sale lo que se llama el lóbulo de la língula, que es como el equivalente al lóbulo medio derecho. Acá tenemos cómo se vería en una tomografía de tórax. Si yo por ahí hago, acá tengo esta placa de frente, no hice el perfil, no puedo ver la atelectasia del lóbulo medio, pero fíjense cómo en la tomografía se ve esta imagen triangular homogénea, esta es una ventana mediastinal, de una atelectasia del lóbulo medio derecho. Bueno, esto es lo que recién dijimos, ¿no? Hay una complicación frecuente en los posoperatorios. Este es un posoperatorio inmediato, una lobectomía superior derecha, y es muy común que en la lobectomía superior derecha, en el posoperatorio inmediato, ocurra una atelectasia del lóbulo medio. ¿Qué pasa? No se ve como la que vimos recién anteriormente. Acá yo le saqué el lóbulo superior derecho, entonces la imagen que se ve, bueno, igual claramente uno puede decir viendo esta imagen que acá hay una atelectasia, ¿no? ¿Por qué? Fíjense la pérdida del volumen del pulmón derecho, y el aumento del volumen del pulmón izquierdo, que está hiperinsuflado, fíjense de este lado lo mismo, ¿no? Esta hiperinsuflación, que es un mecanismo compensatorio. Además, yo veo una desviación, fíjense, de la tráquea, esta es ¿no? Como acá se ve la pared de la tráquea, esta luz negra, miren cómo se ve el bronquio fuente de este lado, y el bronquio fuente del lado izquierdo. Fíjense cómo la tráquea está desviada hacia el lado de la atelectasia. Acá también, se nota por ahí un poco menos, es una placa más penetrada, pero fíjense cómo acá se ve la luz del aire de la tráquea, cómo está desviada hacia el lado de la atelectasia. Bueno, como estas son dos placas, un paciente que se sufrió una lobectomía superior derecha, la atelectasia del lóbulo medio tiene otra característica, ¿no? Parece una atelectasia incluso hasta del lóbulo superior. Muy bien, acá tenemos una atelectasia del lóbulo inferior. Fíjense como el tórax parece que estuviera inclinado hacia el lado derecho del lóbulo inferior derecho. También una imagen, fíjense qué homogénea, donde no tengo broncograma aéreo, y veo claramente cómo tira o chupa la atelectasia, todo este pulmón, hacia el lugar donde se encuentra. Entonces, del otro lado tengo, fíjense que la altura de los diafragmas están a la misma altura, del derecho que el izquierdo. O sea, esto significa que el izquierdo en realidad está más bajo porque está hiperinsuflado este pulmón, y se nota que está hiperinsuflado. Fíjense que están rectificadas las costillas y hay un aumento del espacio intercostal. Bueno, la otra atelectasia que también hablamos la semana pasada es el mecanismo pasivo. En la atelectasia por mecanismo pasivo, la compresión del espacio aéreo es aquel que se encuentra entre la pleura, está en contacto con la pleura, que está ocupada, en este caso como muestra la tomografía, por un líquido que es el derrame pleural, pero puede también estar ocupada por un neumotórax. El espacio aéreo, que está inmediatamente en contacto con el derrame pleural, como es este caso, sufre pérdida, colapso del espacio aéreo. Ustedes saben que el espacio aéreo no hay cartílago, o sea que la ocupación de espacio del derrame pleural puede rápidamente colapsarlos. Acá la luz bronquial está permeable. Otro tipo de atelectasia son las cicatrizales, que se observan en secuelas de infecciones previas, como por ejemplo la tuberculosis o la fibrosis, o la que se llama adhesiva, que esto es por una disminución del surfactante. Ustedes saben que el surfactante es un tensoactivo fundamental para que no ocurra el colapso alveolar durante la expiración. Las lesiones que producen daño alveolar difuso y que alteran el surfactante y pérdida del surfactante producen colapso alveolar. Eso es característico del estrés respiratorio del adulto. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar el examen físico? ¿No? Primero, como siempre, las etapas: inspección, palpación y ocultación. En la inspección vamos a ver el patrón ventilatorio. Siempre en los síndromes de condensación el patrón ventilatorio es restrictivo, o sea que el paciente tiene taquipnea con hipopnea.
dependiendo del grado de la patología que lo produzca, puedo encontrar cianosis. ¿Por qué? Por un mecanismo central. Esto ya se ve cada vez menos, pero está descrito, y alguna vez uno lo ha visto, lo que se conoce como fascia neumónica, ¿no? En la neumonía, el enrojecimiento de la mejilla, y la aparición del herpes labial del lado de la condensación. Ginecomastia, esto es algo que puede aparecer en el tórax y es secundario a lo que se conoce como un síndrome paranoplásico, que es una manifestación clínica provocada por la liberación de una hormona símil por el tumor, y en este caso va a producir esta hormona ginecomastia. Los síndromes paranoplásico se caracterizan por producir estas manifestaciones clínicas lejanas al tumor y que no están provocadas por la invasión del tumor, como ocurre, por ejemplo, en la metástasis, sino que están provocadas por la producción de hormonas símil, que llevan a alteraciones morfológicas. También puede encontrar adenopatías en el examen físico. Otra cosa que se puede encontrar es lo que en los tumores del vértice de pulmón, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Que se produce por lesión del simpático cervical y que va a provocar topsis palpebral, miosis, enoftalmo y anhidrosis del lado de donde se encuentra la lesión. Entonces también se denomina tumor de pancostovía, que produce un dolor muy intenso a nivel del hombro, a nivel costal, y esa puede ser la forma de presentación. Bueno, ¿qué va a pasar en la palpación? En la palpación, la expansión torácica puede estar disminuida, eso va a depender sobre todo del tamaño del síndrome de condensación o de la zona condensada. Primero, entonces, cuando uno hace la palpación, lo primero es la expansión. Después vamos a palpar las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales van a estar siempre y cuando la luz bronquial esté permeable. Yo voy a encontrar, en el caso de, por ejemplo, la neumonía, ¿se acuerdan que dijimos como concepto general que el tejido compacto era un medio más apropiado para conducir las vibraciones a la superficie torácica? Entonces yo, si tengo una condensación con luz bronquial permeable, las vibraciones vocales van a estar aumentadas. En cambio, si la luz bronquial está obstruida, las vibraciones vocales van a estar abolidas. Por supuesto que todo esto va a depender del tamaño de la condensación. No siempre, frente a un síndrome de condensación, nosotros vamos a encontrar en la palpación trastornos en la expansión o alteraciones en la percepción de las vibraciones vocales, porque si la condensación es pequeña y profunda, o sea que se aleja de la mano que yo tengo apoyada en el tórax, estas cosas yo no las voy a percibir. Después paso a la percusión. Obviamente que si yo tengo un síndrome de condensación donde privé o está privado esa parte del pulmón del espacio aéreo, yo voy a perder la sonoridad y se va a transformar en mate. Puede encontrarse, uno es fino y tiene el oído más adiestrado, puede encontrar zonas de submatidez cuando se interpone aire entre la condensación y la pared torácica. ¿Puede existir un síndrome de condensación con sonoridad pulmonar normal? Sí, y la mayoría de las veces ocurre así. Y esto es porque las lesiones profundas, cuando están más allá de los 6 centímetros, la sonoridad puede ser normal. Por eso también es importante, si uno no tiene otra herramienta y está en un domicilio evaluando a un paciente y sospecha que el paciente tiene, por ejemplo, neumonía, es importante la percusión de la región posterior, de la región anterior y la región lateral del tórax. De esa forma uno disminuye o aumenta la sensibilidad de encontrar trastornos en la palpación. ¿Qué va a pasar con la auscultación, con el murmullo vesicular? Bueno, esto también ya lo hablamos. Si yo tengo ausencia de la ventilación alveolar, como ocurre en la condensación, el murmullo vesicular va a estar alterado. ¿Y qué puedo tener? Puedo tener silencio auscultatorio, no puedo no escuchar absolutamente nada, que eso va a ocurrir en la condensación con luz bronquial obstruida, y también va a ocurrir en el derrame pleural. Y otra cosa que yo puedo encontrar cuando el espacio aéreo está ocupado, ya sea por un trasudado o un exudado, que esto no me lo permite diferenciar, yo puedo encontrar
crepitantes. Entonces yo puedo encontrar abolición del murmullo vesicular, que puede estar reemplazado por rales crepitantes, o lo que vamos a ver más adelante, que ya hablamos otra vez, de un soplo brónquico. O puedo encontrar silencio ocultatorio, que es cuando no escucha absolutamente nada, y eso es característico de la atelectasia, o sea, la condensación con luz bronquial obstruida o el derrame pleural. Si recordamos las etapas de la neumonía, esto seguramente a mí me gusta esto porque uno lo ve después cuando hay neumonías lobares con mucha expresión clínica, estas etapas de la neumonía que uno estudió en anatomía patológica se observan. En la primera etapa, cuando comienza el exudado a nivel alveolar, aparecen los estertores crepitantes, ¿no? Que, como ya dijimos, es un ruido que habla de que el alveolo está ocupado, no me permite saber el estertor crepitante o el crepitante es un trasudón exudado, se escuchan al final de la inspiración y no se movilizan con la tos. Después aparece la segunda etapa, donde ya el parénquima pulmonar se ha condensado, este es el periodo que se corresponde en la anatomía patológica con la hepatización, y a este nivel aparece el soplo tubario, ¿no? Nosotros dijimos que cuando el parénquima pulmonar se encuentra compacto, en la máxima etapa de condensación, yo puedo ocultar lo que se conoce como soplo tubario, que no es más que la transmisión del soplo laringotraqueal, favorecido por la condensación a la pared del tórax. Y después en la tercera etapa, en la etapa de resolución, cuando se reabsorbe el exudado, aparece la expectoración, el paciente está mejor clínicamente, pero empieza a expectorar, empieza a eliminar más catarro, que es lo que está eliminando, es ese exudado que estaba a nivel alveolar, y vuelven los estertores crepitantes. Desaparece el soplo brónquico y se empieza a ocultar el murmullo vesicular. Entonces, los estertores crepitantes los puedo ocultar en la neumonía, también los puedo ocultar en el infarto de pulmón, y también los puedo ocultar en el edema agudo de pulmón, por la transudación de líquido a nivel de pulmón, a nivel alveolar, por la hipertensión venosa. Muy bien, la ocultación de la voz. ¿Qué pasa con la ocultación de la voz? Si yo al paciente le digo que hable, que diga 33, y pongo el estetoscopio, cuando yo tengo una condensación con luz bronquial permeable, voy a encontrar broncofonía. Ahora yo le digo al paciente que hable. Si cualquiera de ustedes, coloca el estetoscopio y se tapa el otro oído, porque si uno lo percibe por el oído que no está ocultando, y le dice al paciente que hable, normalmente uno sabe que está hablando, pero no puede entender demasiado qué está diciendo. Se llama pectoriloquia cuando al paciente le digo, por ejemplo, que repita, la casa es linda. Yo normalmente en la ocultación escucho, pero no por el estetoscopio, lo escucho por el oído tal vez. No puedo saber exactamente qué está diciendo. Pectoriloquia se denomina cuando la percepción de la palabra es más clara. Yo lo puedo escuchar con la ocultación. Y pectoriloquia áfona es si yo le digo al paciente que diga esa misma oración, pero que lo diga en voz baja, en voz cuchicheada, yo puedo ocultar perfectamente lo que está diciendo, y eso se llama pectoriloquia áfona. O sea que la broncofonía, la pectoriloquia áfona serían distintos niveles donde uno, mediante la ocultación, cuando la condensación tiene luz bronquial permeable, yo puedo escuchar mejor la palabra. Broncofonía es que aumenta la resonancia de la voz. Pectoriloquia es que yo le hago decir una oración y puedo percibir la articulación de la palabra, y pectoriloquia áfona es la transmisión perfecta de la voz cuchicheada o cuando el paciente habla en voz baja. Si el paciente tiene un derrame pleural y yo le digo que oculte la voz, en la zona por encima del derrame, donde está la atelectasia pasiva, que la luz bronquial es permeable, puedo encontrar lo que se llama voz de cabra o egofonía. Y en el neumotórax, que también va a pasar lo mismo, se va a condensar el parénquima pulmonar, puedo encontrar la voz anfórica o anforofonía. Bueno, y lo último que quiero decir, con respecto a toda esta semiología respiratoria que hemos desarrollado en la semana pasada, y ahora también la volvemos a hablar con el síndrome de condensación, es que hoy en día, con el diagnóstico tan precoz que se hace de neumonía, un paciente que presenta fiebre y tos, se le realiza una tomografía de tórax, y uno en la tomografía llega a ver
infiltrados muy pequeños, apenas lo que hablamos de vidrio esmerilado. Entonces, la mayoría de las veces, en la práctica clínica actual, toda esta gran semiología, ¿no? Donde esta condensación con luz bronquial permeable que dijimos de vibraciones vocales aumentadas, a la ocultación, la aparición del soplo brónquico, de los crepitantes y posteriormente, si esto se condensa más, la broncofonía, la pectoriloquia, bueno, todo eso, la verdad que en la práctica cotidiana habitual ya no se ve, y uno hace diagnóstico de neumonía por la presencia de un síndrome clínico con un infiltrado nuevo en la placa de tórax. Y lo que uno puede encontrar es la taquipnea, sí, obviamente la dificultad respiratoria de acuerdo al paciente y al grado de neumonía, y estertores crepitantes. Toda la demás semiología florida que acabamos de decir, no, ocurre, sigue existiendo, pero en la práctica cotidiana actual, mucho menos.